Seguimos aquí en su programa Conclusiones. En este segundo bloque de entrevista, hoy vamos a conversar con una persona que siempre hemos distinguido por su trayectoria política y profesional. Ex diputado de la República, ex ministro de Energía y Minas. Siempre se caracteriza por eso, por defender la patria y la soberanía, y actualmente es presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista. Nos referimos al doctor Pelegrín Castillo, con quien vamos a conversar esta noche de diferentes temas, y te damos la bienvenida a nuestro programa, Pelegrín. Te entrevistamos en pandemia vía Zoom. Sí, muy contento de encontrarme aquí en Conclusiones. Muchas gracias por la invitación. Estoy debutando aquí en vivo, este nuevo escenario. Nuevo escenario, sí. Y estamos a la disposición para tratar todos los temas de la agenda nacional e internacional. Así mismo es. Vamos a comenzar con una agenda que tiene un carácter internacional, pero es vinculante a República Dominicana. Recientemente, usted hizo una aseveración y afirmó que la República Popular de China estaba, en cierto modo, incidiendo en que los problemas de grandes potencias, entiéndase ese conflicto comercial y político y geopolítico de los Estados Unidos y China, los chinos, según su opinión, querían transferir eso a la zona del Caribe. Y entonces el embajador Chen Lunin hizo unas observaciones diciendo que República Dominicana y China tienen una excelente vinculación bilateral, diplomática, desde el año 2018, y que China, lo dijo así con mucho énfasis, es el segundo socio comercial de República Dominicana. ¿Qué consideración le merecen estos comentarios? Mira, como yo expresé en la ocasión y ahora amplío, la posición de China en la crisis de Haití, la posición de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con relación a Haití, no ha contribuido en nada a ayudar a una fórmula de solución. Al contrario, si hay un factor que ha contribuido a que no se encuentre una solución justa, equilibrada a los problemas de Haití en Haití, que es lo que corresponde, ha sido precisamente la posición de China. La posición rusa en esta materia ha coincidido con la posición china, pero la posición china desde el año 2018, cuando se restablecieron, ¿verdad?, las relaciones diplomáticas. Cuando se establecieron, porque teníamos relaciones con la República de China en Taiwán. Sí. Y que nunca debió ser, porque Taiwán es un territorio. No, pero vamos a analizar de la República Popular de China. Vamos a analizar las cosas como son. Antes de que existiera la República Popular China, ya República Dominicana tenía relaciones con la República de China, que encabezaba en ese momento el generalísimo Chiang Kai-shek. Cuando se produce la Revolución China comunista y el Partido Comunista toma el control de China continental, un proceso histórico, ese hecho determina que las fuerzas del generalísimo Chiang Kai-shek se refugiaran en la isla de Formosa o Taiwán. Y te voy a contar esto, que es poco conocido.
cuando se reunió tiempo después el presidente Nixon con Mao Zedong, Mao Zedong le dijo al presidente Nixon, Richard, que era vicepresidente en ese momento. no, Ya presidente. ya presidente, estaban negociando el restablecimiento de relaciones de Diplomática, Estados sí, Unidos entre esas dos naciones. con China, le dijo que China había cometido un grave error apoyando el ataque de Corea del Norte a Corea del Sur e involucrándose en la guerra. Porque al hacerlo había impedido la unificación de China, la toma de Formosa, de Taiwán, porque empezaba la Guerra Fría ya en ese momento. Con la Guerra de Corea disparó la Guerra Fría, la convirtió en el año 1953. no, ahí fue en 1950 que empezó ese conflicto. ¿Y qué hicieron los norteamericanos? Bueno, en ese contexto de Guerra Fría, lo que hicieron fue proteger a Taiwán como un aliado para poder enfrentar esa crisis internacional que fue la primera gran crisis, guerra y guerra fuerte, en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, ahí obviamente los países que tenían relaciones con China, encabezada por Chiang Kai-shek, y al mismo tiempo con Estados Unidos, en un contexto de Guerra Fría, se mantuvieron aliados a China, la República de China. Sí, lo que pasa es que exacto, pero vamos en el año 79, sí, ya haciendo un resumen, los Estados Unidos está bien, pero ¿cuál fue el pacto de China y Estados Unidos? Bueno, nosotros vamos a reconocer a la República Popular China. De hecho, en el año 79 ingresa al Consejo de Seguridad y como representante y restablece relaciones, pero ¿qué pasa? Para que entendamos el asunto en profundidad y no nos quedamos en la superficie con el relato superficial y engañoso que hay. Bueno, hay un pacto implícito de que Estados Unidos no va a abandonar a Taiwán. De hecho, repito, cuando se reunieron Nixon y Mao, ¿qué le dijo Mao a Nixon? Además de eso, le dijo que el conflicto de Taiwán para ellos no era tan principal, tan relevante, porque decía Mao que era Taiwán un conjunto de rocas donde el renegado de Chiang Kai-shek se había refugiado, y que China, con su política histórica de paciencia estratégica de largo plazo, podía esperar hasta 100 años para la unificación. Le dijo Mao Zedong a Richard Nixon. ¿Cuál fue entonces la base de ese acuerdo? Bueno, está bien, vamos a mantener la relación con Taiwán en otro nivel, y hay un acuerdo de que China no va a forzar la unificación de Taiwán por vías violentas. Un acuerdo relativo porque el mismo Mao, en el contexto de la Guerra Fría, produjo numerosos ataques desde la década de los 60 a Taiwán, con el objetivo de recordarle a los Estados Unidos que Taiwán era históricamente territorio de China. Y atacaba básicamente unas islas que estaban frente a China. Pero, ¿qué pasó con el paso del tiempo? Bueno, con el paso del tiempo pasó que la batalla del mundo reconocieron a la República Popular de China. No, lo que pasó con el paso del tiempo, vamos a decir la verdad, es que después de los desastres del Partido Comunista
chinos bajo el liderazgo de Mao Zedong, que le costaron a China millones de muertos, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, esa China dijo, bueno, tenemos que cambiar el concepto. Y empezó a transformarse. Y inspirado en los éxitos de los chinos en Singapur y en el mismo Taiwán, ellos no lo quieren reconocer, pero es así, decidieron empezar un proceso de liberalización de áreas de la economía china, creando zonas especiales. Porque en realidad en China ahora mismo hay un régimen capi comunista, pero el gran éxito de esa China en términos económicos no lo debe a la visión del Partido Comunista en la línea Mao Zedong. Lo debe a la visión. Pero sigue una línea. Escúchame, lo debe a la visión. Porque óyeme, no es de un hombre, es de una nación. Lo debe a la visión de la China bajo la línea de Deng Xiaoping, que fue el que se inspiró en quién, en los modelos exitosos de los chinos en el exterior. Sí. Óyeme, para que entendamos el proceso. Volviendo aquí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el que gana la batalla histórica, ideológica, propiamente, es Chiang Kai-shek. ¿Por qué? Porque el modelo que aplicó China está más cerca, que aplica China actualmente, está más cerca a la visión de Chiang Kai-shek. Es una visión No, que se respeta, pero pero mira, pero la realidad es mira. que debe haber una sola China. Mira, debe haber una sola China. yo estoy de Taiwán acuerdo, es un territorio de la República escúchame, déjame Popular de decirte. China. Yo estoy de acuerdo que debe haber una sola China. Pero una Lo China. otro es una aberración. Escúchame. Yo estoy de acuerdo que debe haber una sola China, pero debe ser democrática, plural, abierta. No una China imperialista y totalitaria. Que los chinos implementen su forma de gobierno. Mira, porque son los chinos. Un momento. Esa es la forma de ellos. Vamos a decir las cosas como son. China ha sido un imperio por miles de años. El que ha estudiado a China, y yo le he estudiado, óyeme, y es un pueblo en muchos sentidos admirable, es una civilización que hay que estudiarla a fondo. Esa China nunca había sido imperialista. Pero, ¿cuándo empezó a ser imperialista? Te voy a decir la fecha. Pellegrín, mira, espérate. Sería muy interesante. Espérate. Que cayéramos al tema. Pero, ¿cuándo empezó a ser dominicano? ¿Cuándo empezó a ser imperialista? Mira, hay una fecha que yo la escojo, que fue propiamente en el ascenso al poder de Xi Jinping. La línea Xi Jinping empezó a delinear actual presidente una política, una política que yo me pongo en el lugar de los chinos y en parte lo entiendo, porque ellos dicen, bueno, nosotros ya somos la potencia que acaba de ayudar a superar la crisis global del 2008 con los ahorros chinos, una crisis creada por la relación perversa que se creó entre Estados Unidos y China, que Neil Ferguson describe como chimérica. Esa crisis del 2008, que fue una crisis de sobreconsumo, se superó con el liderazgo de China. China jugó un papel fundamental en superar esa crisis del mundo. Ahora, ¿qué pasó? A partir del 2013, los chinos decidieron, vamos a cambiar las reglas. ¿Y dónde empezó a manifestarse ese cambio de reglas? Bueno, ya venía eso desde atrás, con la política de los 9 trazos en el mar meridional, venía con la política china en el mar oriental y venía con un incidente que se produjo, que yo lo he estudiado mucho, porque soy un apasionado de las relaciones internacionales. Mira, con Japón. ¿Qué hizo China con Japón con motivo de una disputa de unas islas
que los chinos las reclaman y los japoneses dicen que son de ellos. China amenazó a la economía japonesa, en ese momento tercera, cuarta economía mundial, amenazó con suspenderle el suministro de tierras raras. Si hoy China tiene el monopolio de las tierras raras, con el 90% de su producción a nivel mundial. Óyeme, si hoy China tiene el monopolio de las tierras raras, ¿tú sabes por qué, güey? Porque Estados Unidos y Occidente decidieron en la construcción de un imperio global bajo liderazgo occidental asignarle ese papel a China. Y China construyó un monopolio poderoso, pero en un momento dado amenazó a Japón. Y todos los países cuyas economías se basan en alta tecnología se vieron en el espejo. Eso técnicamente es un acto de agresión, la amenaza de la fuerza. En este caso era la amenaza de una retorsión con el bloqueo de materias estratégicas y en este caso de tierras raras, clave para la industria. Pero también hay del que ver, mundo. también hay que ver, Pellegrini, Digo, para que entendamos la bien el cooperación tema. económica de los chinos a nivel mundial han transformado el mundo, porque los chinos hacen inversiones. Óyeme, hay otras potencias óyeme, que primero llevan mira, sus aviones mira, militares y sus mira, portaaviones. Mira, no así no. compre, mira, Alberto, no compre ese relato panfletario que hay. Mira, China pudo hacer todo eso. En primer lugar, porque hizo una alianza con el mismo Taiwán, ojo, porque en un momento dado, y creo que todavía es, la principal fuerza inversora en China, o una de las principales, ¿tú sabes quién es? Taiwán. Los capitales taiwaneses. Y lo fue por mucho tiempo. Y después, ¿quién? Se convirtió en el paraíso de las multinacionales. El paraíso de las multinacionales que querían, después de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, construir un modelo de dominio global, que yo llamo, basándome en la sentencia de Lenin. Lenin decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, y yo te digo a ti que el globalismo es la fase superior del imperialismo, y el globalismo tuvo su manifestación más alta cuando las grandes multinacionales vieron que la alianza estratégica de Estados Unidos, fundamentalmente Occidente, pero Estados Unidos principalmente, y China, le ofrecía las mejores oportunidades para implantar a nivel global una especie de cadena integrada de suministro. ¿Cuándo se rompe el tema? Con la crisis del 2008 y los chinos deciden, bueno, nosotros ahora vamos a revisar el orden mundial, lo vamos a cambiar, y empezaron a presionar para un cambio del orden internacional, porque decían, y no le falta razón, decía que Estados Unidos estaba generando un desorden con la visión globalista muy grande, y era verdad que estaba generando, mismo, óyeme, y que ahora mismo, Pellegrini, con la conformación del bloque BRICS, ese conjunto de naciones, entre ellas la República Popular de China, Rusia, India, Brasil, forman el 32% de la Pero economía mundial. a propósito, eso es fundamental, eso también hay que decir. Me alegro que tú hayas citado a los BRICS. Mira, me alegro que tú hayas citado a los BRICS. Te voy a decir, Alberto. Que son una realidad ya. No, pero espérate. Yo le dije a China, mira, se lo dije a la respuesta del embajador chino. Pero ven acá. ¿Y cómo puede ser que Taiwán tenga una oficina de intereses en Rusia, en la India, en Brasil, en Sudáfrica, en la mayoría de los países del BRICS Plus, en todos los países del G20, con los que China tiene relaciones? Pero República Dominicana... Pero no con el estatus comercial. República Dominicana... Diplomático, comercial es posible, pero no diplomático. Pero que... Eso no es es que China... Óyeme, técnico, Alberto, ¿tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entérate bien. El problema es que China, en la zona Gran Caribe, lo que está aplicando es un doble rasero. Mira,
un doble rasero, porque los países de esta región no pueden dar ese paso porque China objeta esa decisión. Y el último país que lo intentó fue Guyana, que lo anunció en la mañana, y por la presión y amenaza de China tuvo que dejarlo sin efecto en la tarde. Entonces, cuando yo digo que China está aplicando un método imperialista, lo digo en base a esos hechos. ¿Por qué todos esos países del BRIC tienen relaciones de representación, de intereses, de tecnología, de comercio con Taiwán, y República Dominicana y los países de la región no lo pueden tener? Dime, ¿cuál es la explicación? Porque la prédica de China en la política exterior, ¿cuál es? Que ellos siguen una política de igualdad y de amistad. En el caso de Haití, China no nos está haciendo ningún servicio a nosotros. Al contrario, yo quiero que tú no aclares esto, Pelegrín. Ese segundo socio comercial, sí, ese segundo socio comercial de China, de República Dominicana, sí, que es China, tiene un comercio extremadamente exactivo, desigualitario. El solo hecho de nosotros tener esa relación de comercio debió llevar a China a manejarse con otro enfoque de relación. Es más, en el comercio interno hay una queja general de toda la estructura comercial tradicional del país. Y te voy a dar más datos para que tú te enteres y el público de este programa se entere. Mira, los chinos están desarrollando no un proceso natural, espontáneo, de penetración del comercio, no. Es programado, planificado, financiado, Pelegrín, por el Estado chino, Pelegrín, con una lógica Pelegrín, de guerra comercial. Pelegrín, vamos con la anuencia tuya, hermano. El tiempo en una conversación importante como esta. Se nos quedaron, Pelegrín, más de 10 preguntas, pero el tema chino, que es muy apasionante y además con una actualidad política que trasciende lo que es República Dominicana, vamos a dejarte la puerta abierta, nos comprometemos y nos gustaría que tú aceptaras ese compromiso a volver a hacer otro programa, pero vamos a tocar los temas nacionales que se nos quedaron, Pelegrín, más de 10 preguntas. Bueno, este bloque ¿tú fuiste que quisiste empezar por ahí? Sí. Este bloque se excedió con mucho tiempo, pero fue muy provechoso. Te agradezco tu participación, Pelegrín. En una próxima oportunidad quisiéramos que tuviera esa recepción cuando te llamé, que dijiste que sí. Y a ustedes, amigos televidentes, será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Un servidor, Alberto Quiñones, ha estado con ustedes. Wency Wilkinson está en una asignación especial. Pasen todos muy buenas noches.